Mi jefe era mi novio en línea, pero él no lo sabía. Seguía pidiendo que nos encontráramos en persona. Caray, si nos encontráramos, podría terminar como decoración de pared al día siguiente. Por lo tanto, tomé la rápida decisión de romper con él. Se molestó y toda la compañía terminó trabajando horas extras. ¿Cómo debería decir esto por el bien de mi salud mental y física? Tal vez volver con él no sería una mala idea. Estaba saliendo con mi jefe en línea, encontrándome en persona. Eso nunca iba a suceder. Ni siquiera sabía que su novia en línea era una de sus empleadas. Últimamente, mi jefe había estado de mal humor. Todos podían sentirlo, así que todos habían sido extremadamente cuidadosos. Incluso los descansos habituales se habían acortado. El jefe había estado trabajando horas locas y nadie se atrevía a irse antes que él. Así que nuestros días de trabajo se habían extendido hasta las 11:00 p.m. o las 12:00 a.m. Estaba empezando a tener ojeras. Mi piel también se veía peor. Para ser honesta, sentía que probablemente era la única que sabía la verdadera razón detrás de su mal humor, pero no podía decírselo a nadie. El jefe tenía el corazón roto y, desafortunadamente, la que le rompió el corazón fui yo. Aunque él no lo sabía. Todo comenzó cuando mi novio en línea de 2 años quiso reunirse en persona. Nos conocimos en las redes sociales. Había publicado algo pidiendo consejo. ¿Por qué no puedo encontrar novia? Hice clic en él y la publicación decía: soy un hombre. Mido 1,88. Peso 83 kilos. Tengo 25 años. Soy graduado de la Ivy League con una maestría en Administración e Ingeniería. Actualmente soy el vicepresidente de una empresa que cotiza en bolsa con un salario anual inicial de $500,000. Tengo un coche y pero mi apariencia es normal. Nunca he tenido novia. Entonces, ¿cuál es el problema? La sección de comentarios estaba llena de comentarios sarcásticos. Alguien está pescando cumplidos. Este tipo vive en un mundo de ensueño. Graduado de la Ivy League, con solo 25 años y ya es vicepresidente. Vamos, sé realista. Al menos crea un personaje más realista. Como todos sabemos, solo las empresas familiares dan a los jóvenes puestos tan altos, pero la mayoría de esos niños ricos estudian en el extranjero. Estando de humor juguetón, comenté: tal vez sea la apariencia. Publica una foto y veamos. Luego cerré la aplicación. Poco después recibí un mensaje privado del autor de la publicación. Hola, ¿puedo enviártela en privado? ¿Confundida? Disfruto un poco del drama, así que respondí: claro. Luego me envió una foto. Casi escupo mi café. Dijo que medía 1,88. Yo creo que medía 1,50. Tal vez era una selfie con su cara cubierta por su mano y el ángulo hacía que su cabeza se viera enorme y su cuerpo diminuto. Su cabello estaba pegado como si acabara de usar algún tipo de gel para el cabello y llevaba unas gafas gruesas de montura negra, lo que lo hacía ver nerd y torpe. Pero a pesar de todo eso, su cara era realmente bonita, aunque estaba parcialmente oculta. Podía decir que sus labios, nariz y ojos gritaban guapo. Aún así, había algo en él que parecía extrañamente familiar. Grité mentalmente: en realidad hay chicos que no se dan cuenta de que son guapos. Mientras acercaba y alejaba la foto varias veces, con mi mentalidad servicial escribí algunos consejos sobre ropa y selfies. Necesitas trabajar en eso. Prueba con gafas sin montura. O mejor aún, usa lentes de contacto y cambia tu ángulo de disparo. Inclina el teléfono ligeramente, asegurándote de que el puerto de carga se incline hacia ti. Además, prueba con pantalones un poco más sueltos, como unos negros casuales. Él respondió: muchas gracias. No pensé mucho en eso, y siguió adelante. Pero al día siguiente me envió fotos de su cambio de imagen, tomando en serio mi consejo. Al día siguiente, otra vez, luego continuó por algunos días más. Me estaba cansando cuando de repente me preguntó si podía agregarme como amiga en Facebook y ofrecerme un regalo de agradecimiento. Si alguien ofrecía dinero, sería una tonta si no lo aceptara, así que le di el enlace de mi perfil. Momentos después, una cuenta con una foto de perfil familiar me envió una solicitud de amistad. Espera, ¿no es este mi jefe? Entré en pánico, casi aceptando accidentalmente su solicitud de amistad. Mi corazón se hundió y rápidamente restringí la visibilidad de todas las publicaciones anteriores en mi
Mi cerebro corrió preguntándose si de alguna manera había vinculado mi cuenta privada de Facebook con la información de mi empresa. Mientras tanto, él estuvo escribiendo durante lo que se sintió como una eternidad antes de enviar un mensaje. Gracias por toda la ayuda de estos últimos días. Aquí tienes un pequeño detalle para ti. Y luego me envió $7,000 a través de MedPay con la nota regalo voluntario. Me quedé sin palabras. Comparé su perfil con la foto que me envió. Sí, es el mismo tipo. Y de hecho era el jefe de mi empresa. No podía creer lo absurdo de la situación, pero después de dudarlo un poco, acepté el dinero. Después de todo, él no sabía que era yo. Los días siguientes lo ayudé a modificar sus fotos y su apariencia, y pronto se vio mucho mejor. Pero justo cuando pensaba que podía escabullirme silenciosamente, este tipo se me confesó. Primero llegaron los largos y divagantes mensajes, que me salté. Luego, al final, en realidad, hay algo que quería decirte desde hace mucho tiempo. Tengo sentimientos por ti. Respondí con un El silencio era ensordecedor. Luego envié otro, gracias. Supongo que respondió al instante. ¿Eh? Dije, tengo sentimientos por ti. Escribí y yo dije gracias. Insistió. No, hablo en serio. Respondí, lo aprecio mucho. Sentí que me iba a dar un dolor de cabeza. ¿Este tipo está bien? Pareció hacer una pausa por un momento antes de preguntar. Independientemente, ¿puedes darme la oportunidad de cortejarte? No respondí esa noche. No podía dormir, algo que no ocurría a menudo. Al día siguiente en adelante, comenzó a enviarme mensajes todos los días, deseándome buenos días, buenas tardes y buenas noches, así como actualizaciones como que se dirigía al trabajo, llegaba a la oficina y comenzaba su trabajo. Así que así es como estaba tratando de conquistarme. ¡Qué impresionante! De vez en cuando respondía con respuestas cortas y él parecía encantado, como si se hubiera ganado la lotería. No pude evitarlo y finalmente respondí. Por favor, deberías leer sobre cómo hablar con las mujeres. Él escribió. ¿Eh? Suspiré. Grandes cosas. Tomó un giro inesperado. Un mes después, había estado viendo videos de chicos guapos y, sin pensar, compartí uno con mi mejor amiga, pero accidentalmente se lo envié a él. Escribí, «Qué bueno está. Desearía poder lamerlo». Él respondió con un signo de interrogación. Para cuando vi el mensaje ya era demasiado tarde para deshacerlo. Era natural que a la gente le gustara mirar cosas bonitas. Pero por alguna razón me sentí un poco culpable. Justo entonces apareció un mensaje. ¿Este es tu tipo de té? Luego llegó un video. Parecía que fue filmado en un gimnasio. Los músculos no eran demasiado voluminosos, sino bellamente definidos con líneas suaves y un tono de piel pálido. La línea muy perfecta se curvaba hacia abajo, desapareciendo en los pantalones de entrenamiento grises de abajo. En cuanto a la parte de arriba, bueno, era muy rosa. El hombre del video parecía avergonzado y al final, su cara estaba roja brillante. Pregunté, ¿tienes más? Envíame más. La respuesta llegó, más videos tímidos. Tenía que admitir que esto me estaba funcionando. No esperaba que mi generalmente sereno jefe fuera tan... Bueno, ya sabes, ¿cómo debería decirlo? Lo encontré inesperadamente emocionante justo cuando estaba disfrutando de la vista. Llegó otro mensaje. Si aceptas ser mi novia, te enviaré estos todos los días. De ahora en adelante, me aseguraré de que no necesites mirar a otros. Había 4 deseos principales en la vida que todos tenían: dinero, poder, fama y lujuria. Los 3 primeros no me interesaban, mientras que el último era definitivamente tentador. Respondí, bueno, eso no suena tan mal. De todos modos, era solo una relación en línea. Por supuesto, tenía que haber condiciones. Sin anuncios públicos, ni avatar de pareja, ni videollamadas, ni reuniones en la vida real. Él no estaba encantado, pero aceptó, y así pasaron 2 años. A medida que se volvía más elegante, me encontraba disfrutando de sus fotos y videos. Cada vez más me di cuenta de que podía lucir todo tipo de estilos diferentes. Justo cuando pensaba que todo continuaría así, de repente mencionó que quería conocerme. Rápidamente respondí, ¿no acordamos no conocernos? Esto es solo una relación en línea, sin involucramiento en la vida real. Él respondió, sonando frustrado, lo sé, lo siento, pero de verdad quiero conocerte.
Sabía exactamente lo que buscaba. Hace un par de días, después de mi reunión universitaria, un compañero de clase se me confesó. Lo rechacé y luego me envió un montón de mensajes asquerosos y vergonzosos. Terminé llamándolo en mis redes sociales, luego lo eliminé y lo bloqueé. Como estaba en una relación, ahora este tipo podía verlo. Parecía que quería reunirse y reclamarme en persona. Sabía por qué estábamos manteniendo todo esto en línea, y la respuesta era definitivamente no. Después de una semana de que me molestara, me harté y le dije que quería romper. Se quedó completamente en shock, como si alguien le hubiera echado agua fría. Mi teléfono sonó con innumerables llamadas, suspirando. Puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa. Justo entonces mi jefa, Laura Esteves, me llamó. Carolina, lleva esta propuesta al señor Domínguez. Todos en la empresa sabían que Laura estaba interesada en nuestro jefe, Roberto Domínguez. Normalmente, estaría encantada de interactuar con él, pero recientemente él había estado de mal humor, y la última vez que intentó consolarlo, terminó siendo regañada, lo cual fue vergonzoso. Desde entonces, ella había mantenido su distancia. Hice una mueca, forzando una sonrisa. Señora Esteves, todavía estoy un nivel por debajo de él. ¿No es inapropiado acercarme a él directamente? Roberto era mi novio en línea. Aunque tenía su contacto a través del trabajo, nunca habíamos interactuado realmente. Además, esta propuesta se había retrasado durante mucho tiempo porque Roberto estaba en... Honestamente, incluso cuando estaba de buen humor, todavía encontraba fallas en las cosas. Y mucho menos ahora, cuando claramente estaba molesto. Esta era solo su manera de empujarme a soportar lo peor de las críticas. Laura rodó los ojos. Solo hazlo y deja de quejarte. Bien. Aunque había visto casi todas las partes de él en línea, todavía estaba un poco nerviosa por conocerlo en persona. Además, era conocido por ser estricto en el trabajo, incluso intimidante, y extremadamente mordaz. Después de dudar, saqué mi teléfono, ya que había sugerido romper. Él había estado enviando interminables disculpas, claramente en pánico, pero no había respondido. Solo había sugerido romper para mantenerme firme, y desde entonces no había mirado sus mensajes. Primero, porque no quería ablandarme, y segundo, para mostrarle que no estaba retrocediendo. No había manera de que nos reuniéramos y rompiéramos, aunque no estaba completamente en contra. Pensé por un momento, luego envié un mensaje. Podemos seguir juntos, pero ¿puedes comportarte? Realmente no me gusta la gente que no cumple sus promesas. Él respondió de inmediato. Cariño, finalmente respondiste. Sé que me equivoqué. Lo siento. No lo volveré a hacer. Luego apareció un emoji de llanto. Respiré hondo y toqué la puerta. La persona adentro se congeló. Luego se aclaró la garganta. ¡Adelante! Tan pronto como entré, me atrajo la nariz ligeramente roja de Roberto. ¿Había estado llorando? Al notar mi mirada, golpeó torpemente el escritorio. ¿Esa es la propuesta? Solo déjala en el escritorio. Puedes regresar. Su estado de ánimo parecía haber mejorado. De lo contrario, me habría regañado por saltarme los niveles. Un colega había sido despedido por ir directamente a los superiores en lugar de seguir el conducto adecuado. Por supuesto, había otros problemas con el trabajo del colega. No estaban rindiendo y no seguían completamente las órdenes. Pero estaba claro que saltarse los niveles en la oficina era un gran tabú. Esa propuesta todavía no estaba del todo bien, así que fue devuelta. Laura me la devolvió sin otra opción. Tuve que quedarme hasta tarde para revisarla, pero Roberto parecía estar de mejor humor hoy. Se fue justo a tiempo, ya que era viernes. Todos los demás colegas que habían estado trabajando hasta tarde también se fueron temprano. Así que pronto, solo quedamos la recepcionista y yo en la oficina. No estaba segura de cuánto tiempo llevarían las revisiones, así que le dije a la recepcionista que se adelantara y se fuera, prometiendo apagar todas las luces y cerrar con llave. Pasaron las horas. De repente escuché el sonido de la puerta abriéndose y me congelé, sintiéndome un poco asustada, mirando la hora. Me di cuenta de que ya eran las 10:00 p.m. ¿Quién podría venir ahora? Traté de calmarme, diciéndome que no existían los fantasmas, pero mi corazón se aceleró mientras contenía la respiración y me quedaba quieta. Apareció una figura familiar, y cuando vi su rostro no pude evitar relajarme. Era Roberto. ¿Qué haces aquí sola? ¿No te vas a casa?, preguntó, sorprendido de verme todavía trabajando. Rechiné los dientes por dentro. Si bien fue su culpa, todavía estaba atrapada en el trabajo a esta hora.
Esta propuesta es urgente. Me preocupa que no sea factible si la termino mañana, así que pensé en trabajar horas extras para perfeccionarla esta noche. Oh, esa propuesta. Roberto hizo una pausa, luego se acercó a mí. Déjame explicarla con más detalle. Será más fácil revisarla de esa manera. Mi corazón dio un vuelco, ya que nos habíamos reconciliado. Tenía que responder a su mensaje, pero no quería seguir abriendo así que había iniciado sesión en mi cuenta de Facebook en mi computadora. ¿Qué debo hacer ahora? Roberto se acercó diciendo, déjame ver tu pantalla. Mi mente corrió mientras navegaba lentamente en mi computadora justo cuando lo tenía. Roberto dijo, muévete, déjame. En la tranquila resaca de un largo día de trabajo, cuando el último de sus asistentes se había escabullido del rascacielos y el zumbido de las luces fluorescentes se había atenuado hasta convertirse en un susurro. Roberto Domínguez se sentó solo detrás de su escritorio de caoba. La silueta brillante de la ciudad se presionaba contra el vidrio como una promesa que ya no podía ignorar, y mientras se desplazaba por los registros de la VPN en su monitor encriptado, surgió un patrón innegable que aceleró su pulso y tensó su pecho. Con partes iguales de temor y asombro, allí estaba la huella digital que vinculaba a Carolina 23, su confidente secreto de confidencias de medianoche y tiernas garantías, con la misma dirección IP y marca de tiempo de inicio de sesión que correspondía al cubículo B14 de Carolina Andrade. La modesta estación de trabajo ocupada por Carolina Andrade, la asistente ejecutiva junior cuya modesta conducta y nítido profesionalismo había admirado durante meses, pero nunca realmente conocido. De repente, los mensajes nocturnos en los que había confesado sus miedos más profundos, los emoticonos juguetones que ella había enviado, que suavizaban sus solitarias noches, y las suaves canciones de cuna de consejos que ella le ofrecía, cuando se sentía más aplastado por la presión, convergieron en una sola verdad electrizante que destrozó el límite entre el hombre que era públicamente y el hombre en el que se había convertido en privado. Roberto se detuvo, con los dedos suspendidos sobre el teclado, mientras la comprensión florecía detrás de sus ojos de que la misma cálida risa que llenaba sus auriculares durante su viaje era la misma risa que lo había saludado en el pasillo de la mañana a las 7 en punto. La misma amabilidad que había calmado sus pesadillas era la amabilidad que había presenciado cuando Carolina explicó las desviaciones del proyecto a la Junta con gracia bajo presión. Y en ese momento, las líneas entre líder y subordinado, entre jefe y amada, se disolvieron en polvo de estrellas brillantes, dejándolo mareado con las posibilidades y los terrores de lo que se avecinaba, porque si la mujer en cuyo talento había llegado a confiar para resolver cada crisis de última hora era la que lo había tomado de la mano a través de sus confesiones más vulnerables. Entonces, cada recuerdo de su incipiente amistad, cada mirada robada en la sala de descanso, cada apresurado «buenas noches» que había escrito y ella había recibido, ahora estaba eternamente ligado por la cruda gravedad del reconocimiento. El silencio en la oficina se volvió pesado mientras se obligaba a respirar. Su mente giraba con caminos divergentes. ¿Debería decir su nombre en el pasillo mañana por la mañana y arriesgarse a romper el decoro profesional que gobernaba sus roles? ¿O debería preservar el frágil santuario de su conexión anónima solo un poco más, dejando que ella continuara guiándolo a través del laberinto de sus dudas, mientras él la adoraba en silencio desde lejos, retrasando la inevitable revelación que reescribiría la narrativa de sus vidas entrelazadas? Y sin embargo, con cada segundo que pasaba, la pregunta presionaba su corazón como el latido de un tambor. ¿Qué clase de hombre sería si dejara pasar esta verdad sin decirla? Si le permitiera pensar que se había preocupado por un extraño cuando todo este tiempo se había estado preocupando por él a la vista? Mientras oscilaba entre la vacilación y la resolución, Roberto abrió un nuevo borrador de correo electrónico cuya línea de asunto parpadeaba nerviosamente en la parte superior de la pantalla. Privado para Carolina Andrade. Pero antes de que una sola palabra pudiera materializarse en el cuerpo, se congeló recordando la calidez en sus textos, la inquebrantable lealtad que había mostrado en sus consejos, la forma en que sus palabras habían borrado la soledad que a menudo sentía incluso en una sala de juntas abarrotada. Su respiración se entrecortó mientras sopesaba el riesgo de que su compostura profesional se hiciera añicos bajo el peso de la revelación personal, contra la esperanza de que su sonrisa, una vez que el reconocimiento genuino se extendiera por su rostro, pudiera convertirse en la base de algo más resistente que los juegos de poder y las fachadas pulidas que definían su jornada laboral. Y con un repentino aumento de claridad,
Eliminó el correo electrónico a medio escribir, cerró la computadora portátil suavemente y se levantó de su silla, con el corazón latiendo, mientras se atrevía a cruzar el umbral entre el secreto y la verdad. Saliendo al pasillo tenuemente iluminado con cada nervio, una luz determinada por fin a confrontar a la mujer que, sin saberlo, le había robado el corazón desde detrás de una máscara de anonimato, y a aprender si la chispa que sentía pulsando en sus venas podía sobrevivir a la luz del día. A altas horas de esa noche, con los pasillos vacíos de pasos apresurados y el neón áspero del área de recepción ahora atenuado en zumbidos distantes, Roberto Domínguez salió del ascensor en el piso 13 y se detuvo escuchando el suave clic de sus propios zapatos contra el mármol. El único otro sonido, el suave murmullo de los conductos de ventilación del aire acondicionado arriba. Y mientras se abría camino a través del pasaje medio iluminado hacia la oficina de planta abierta, donde Carolina Andrade, su asistente ejecutiva junior, todavía estaría trabajando bajo el resplandor de la lámpara de su escritorio. Su corazón latía en su pecho como un tambor de anticipación y miedo, porque cada interacción nocturna que habían compartido anónimamente ahora lo impulsaba hacia adelante con una urgencia que rayaba en la desesperación. El recuerdo de sus palabras, guía expresadas con humor gentil e inquebrantable apoyo, mientras lo convencía a través de presentaciones de la Junta y revisiones ejecutivas, parpadeó en su mente como una linterna en la oscuridad, recordándole que detrás de la personalidad profesional, meticulosamente elaborada que mostraba ante sus colegas al amanecer, había una mujer cuya calidez se había filtrado a través de la frialdad de su relación laboral contractual, forjando un vínculo que lo había sostenido cuando creía que nadie podía entender el solitario peso de la oficina de Coron. Al girar el pomo de la puerta con el corazón acelerado, se deslizó adentro y la encontró encorvada sobre su computadora. Su cabello recogido en una simple cola de caballo que una vez había elogiado anónimamente en un mensaje de chat, sus hombros iluminados en marcado contraste con el pálido resplandor del monitor, sus dedos volando sobre el teclado tan completamente absorta en su trabajo, que no escuchó su entrada hasta que se aclaró la garganta suavemente, enviando un sobresalto a su silla que reveló sus ojos muy abiertos y el leve rubor en sus mejillas que traicionó tanto sorpresa como una chispa de algo indefiniblemente tierno. Por un momento, simplemente se miraron en silencio, dos siluetas proyectadas en el claroscuro de las luces de oficina de medianoche, hasta que Roberto tragó saliva. Avanzando, de modo que el torbellino de papeles y carpetas que la rodeaban pareció desvanecerse, y susurró su nombre, Carolina, con una vulnerabilidad que envió un escalofrío por su propia columna vertebral porque llevaba más que una citación profesional. Llevaba cada confesión que había ocultado detrás de pantallas digitales. Durante semanas, ella cerró su computadora portátil con práctica firmeza. La bisagra liberó un suave clic que pareció resonar a través de la quietud. Él notó cómo sus ojos, ahora fijos en los de él, contenían no solo la fría compostura de una asistente en el trabajo, sino también una corriente subterránea de curiosidad, y quizás alivio de que él la hubiera encontrado allí. Se aclaró la garganta de nuevo, e intentó canalizar la pulida confianza que definía su personalidad diurna, pero vaciló al comenzar a hablar. Su voz se quebró. Yo necesito agradecerte no como mi asistente, sino por todo lo que has hecho por mí fuera de estas paredes. Su ceño se frunció en una suave pregunta. Dudó, tragando el nudo en su garganta. Luego continuó apresuradamente. Todos esos mensajes nocturnos, tus consejos sobre presentaciones, incluso los recordatorios para respirar cuando el estrés casi me abrumaba. Esos eras tú, ¿no? Una leve sonrisa curvó sus labios, reminiscente de los emoticonos que una vez le envió en broma, y asintió casi imperceptiblemente. La confesión que siguió brotó vacilante y cruda. Ahora sé que eres la persona con la que he estado hablando todos estos meses. Sé que fuiste tú quien escuchó sin juzgar y quien me guió a través de dudas que nunca compartí con nadie más. Debería haber reconocido tu amabilidad en persona antes de... Pero tenía miedo de perder lo que teníamos. El pecho de Carolina se elevó y cayó en una suave respiración. Cerró los ojos por un momento como para reunir su coraje. Luego los abrió, dejándolo ver la profundidad de sus propias esperanzas retenidas. Las palabras brotaron de ella en un susurro que coincidía con su vulnerabilidad. Tenía terror de que si supieras quién era, me despreciarías por ser solo tu asistente. Me preocupaba que mi cara, mi voz real pudiera hacer añicos el mundo seguro que construimos en el texto. Él negó con la cabeza, cerrando la brecha entre ellos, hasta que su mano se posó sobre la de ella en el escritorio.
La tensión de los sentimientos no expresados hizo que el universo se estrechara hasta el espacio entre sus dedos extendidos. Luego pronunció las palabras que se habían cristalizado en su corazón. Carolina, eres más de lo que cualquier título o rol podría hacerte. Eres la razón por la que encontré el coraje cuando pensaba que estaba impotente y la razón por la que volví a creer en mí mismo. Ella miró hacia abajo con lágrimas brillando en las comisuras de sus ojos y por un instante pensó que podría alejarse, pero en lugar de eso se inclinó hacia adelante alineando su mano con la de él y dijo suavemente: «Creo en ti, Roberto Domínguez». Y mientras estaban sentados allí en el silencio de la oficina fuera de horario, jefe y asistente, novio y novia, dos almas al descubierto. Roberto se dio cuenta de que las líneas que habían trazado tan cuidadosamente entre la distancia profesional y la conexión personal se habían derretido bajo el suave calor de la revelación, forjando una nueva comprensión que enviaría ondas a través de cada reunión, cada informe y cada puesta de sol pasada uno al lado del otro. Y en ese momento, antes de que las palabras pudieran fallar de nuevo, se atrevió a preguntar con la voz temblando de esperanza: ¿Podemos empezar de nuevo, Carolina? Esa primera y tierna confesión a altas horas de la noche en la oficina desierta debería haber marcado el comienzo de un nuevo capítulo entre nosotros, pero cuando el amanecer se arrastró sobre el horizonte y las luces de la oficina parpadearon para encenderse, el cálido resplandor de nuestra revelación de medianoche se hizo añicos por el duro resplandor de la realidad corporativa. Apenas 2 horas después de que Roberto se deslizara de nuevo en su pulida fachada diurna, alisando su corbata y enderezando su chaqueta, como si nada hubiera cambiado, nuestros colegas comenzaron a intercambiar miradas furtivas. Los rumores se extendieron como la pólvora por los relucientes pasillos, susurros de impropiedad. Preguntas sobre si la calidez previamente invisible del vicepresidente hacia su asistente señalaba algo más y especulaciones de que la repentina solicitud de promoción de Lorena estaba ligada a su cercanía con el jefe. Un rumor que llegó a oídos de los miembros más conservadores de la Junta a media mañana encendió una tormenta de preocupación sobre el gobierno corporativo. La directora de Recursos Humanos, una mujer con reputación de eficiencia despiadada, programó una reunión de cumplimiento de rutina con Lorena con el pretexto de revisar su estado laboral. Mientras que a puerta cerrada el presidente de la Junta exigió que Roberto emitiera una declaración inmediata, aclarando la naturaleza de su relación con su asistente, para disipar cualquier preocupación de conflicto de intereses antes de la llamada trimestral a los inversores, donde cualquier indicio de escándalo podría hacer que los precios de las acciones se desplomaran. Mientras tanto, la propia Carolina, todavía tambaleándose por la intensidad del intercambio de la noche anterior, descubrió que el alegre profesionalismo en el que una vez confió ahora se sentía como una máscara frágil que podía romperse en cualquier momento, especialmente cuando su bandeja de entrada se inundó con cambios de programación. Solicitud urgente para reelaborar el itinerario de viaje de Roberto, reprogramación de 2 reuniones simultáneas de la Junta y una nueva directiva del jefe de asuntos legales, que requiere que produzca copias de todas las comunicaciones entre ella y Roberto para su revisión, aparentemente para garantizar el cumplimiento de las políticas contra el favoritismo, y se dio cuenta de que cada mensaje que redactaba llevaba el peso de todo su futuro. Una respuesta incorrecta podría deshacer cada onza de confianza que ella y Roberto habían construido minuciosamente a medida que avanzaba la mañana. Laura Estevez, su propio afecto no correspondido por Roberto hirviendo debajo de sus trajes perfectamente ajustados, acorraló a Carolina en el salón de damas bajo la apariencia de condolerse por las noches de retraso, ofreciendo sentimientos comprensivos y sonrisas falsas, mientras deslizaba astutamente una taza de café con consejos sobre cómo ascender y recordándole que la Junta admiraba la lealtad, pero desaprobaba las líneas borrosas, consejos que se sentían más como veneno que como consejo. Y cuando Carolina regresó a su escritorio, descubrió que sus efectos personales habían sido saqueados y una nota anónima garabateada con las palabras: «Ten cuidado con lo que deseas», metida debajo de su alfombrilla de ratón al otro lado de la ciudad. El propio Roberto enfrentó un interrogatorio del presidente y el asesor general que exigieron saber si el repentino aumento en la productividad de Lorena y las reuniones nocturnas, ambos insistieron en que eran puramente sobre negocios, estaban enmascarando algo más. Y mientras navegaba por el interrogatorio de alto riesgo, se encontró dividido entre proteger a la mujer que lo había salvado de su aislamiento y preservar la imagen despiadada que había definido su ascenso a través de las filas corporativas, solo para descubrir que el presidente había contratado discretamente a una firma de relaciones públicas externa para elaborar una narrativa para la próxima llamada de ganancias
que posicionara cuidadosamente su cercanía con Carolina como una tutoría profesional en lugar de algo personal. Al mediodía, el ambiente hostil se había filtrado a través de las paredes de su conexión una vez privada, y Carolina, acurrucada en una sala de conferencias con el director de recursos humanos y un oficial de cumplimiento senior, sintió que la sangre se drenaba de su rostro cuando le preguntaron directamente si alguna vez había habido una conducta inapropiada. La frase en sí goteaba con implicación entre ella y Roberto, obligándola a prepararse para repetir la línea cuidadosamente preparada de que nuestras interacciones en la oficina se han mantenido estrictamente profesionales, a pesar de que su corazón dolía con la verdad. Al mismo tiempo, los rumores en las redes sociales comenzaron a arremolinarse, después de que un empleado anónimo publicara una foto borrosa de Roberto saliendo de la oficina con Carolina a las 2:08 am. Quiero decir, la charla en línea amenazó con convertirse en un escándalo en toda regla a medida que los hashtags como jefe infiel comenzaban a ser tendencia entre los chismosos de la industria, amenazando no solo la reputación duramente ganada de Roberto, sino también la credibilidad duramente ganada de Carolina. Sintiendo que las paredes se cerraban, Roberto convocó a Carolina a su estudio privado, una vez un santuario de confesión mutua, y allí, en el silencio de su biblioteca personal, expuso las apuestas. Si perseguían sus sentimientos abiertamente, se arriesgaba a encender una revuelta de accionistas que desencadenaría convenios en su contrato ejecutivo, que podrían costarle su puesto en la junta, y exponer a Lorena a una posible terminación bajo cláusulas de conducta inmoral que aún persistían en la letra pequeña de su acuerdo de empleo, una cláusula tan arcaica y rara vez aplicada, que nunca imaginó que se aplicaría a ella a medida que el peso de su admisión se asentaba entre ellos. La resolución de Carolina vaciló por primera vez, dividida entre su deseo de apoyar a Roberto y el temor de que su amor pudiera destruir sus vidas, y en ese momento, el mensaje frío del sistema resonó en su mente. Continuar tasa de captura, 82%, pero la vida real no ofreció un comando claro a seguir. En cambio, pensó en su voto de medianoche y supo que si se retiraban ahora, la calidez que habían encontrado el uno en el otro se congelaría para siempre. Así que idearon un plan para navegar por la tormenta. Roberto anunciaría oficialmente un nuevo programa de tutoría, emparejando a altos ejecutivos con personal junior prometedor, posicionando su apoyo silencioso a Carolina como una demostración de liderazgo corporativo, mientras que Carolina se ofrecería como voluntaria para encabezar la sesión inicial del programa, utilizando el ángulo sin fines de lucro, cuidadosamente coreografiado, para difundir las sospechas. Organizaron una conferencia de prensa al final de la tarde bajo la bandera de la Fundación Caritativa de la compañía, forjando un pacto de que mantendrían una estricta transparencia en el futuro, y que cualquier divulgación personal se enmarcaría dentro del contexto del entrenamiento ejecutivo, no del romance. Y a medida que el reloj avanzaba hacia la llamada a los inversores, ambos se prepararon para la reacción de la junta, sabiendo que el éxito requeriría cada onza de confianza que tenían el uno en el otro, mientras se preparaban para volver al resplandor de la publicidad con su relación oculta, detrás de un velo de altruismo corporativo, uniendo sus temores y esperanzas en una sola apuesta, que prometía acercarlos o destrozar todo lo que apreciaban, abriendo así la puerta para la próxima prueba que enfrentarían juntos. En el torbellino de los preparativos de la tarde que siguió a nuestro acuerdo clandestino, Roberto y yo orquestamos nuestro próximo movimiento con la precisión de estrategas experimentados. Redacté el comunicado de prensa tejiendo un lenguaje cuidadosamente elegido sobre nuestra nueva iniciativa de tutoría ejecutiva, diseñada para fomentar el liderazgo intergeneracional y la retención de talento, mientras que Roberto pulió los comentarios clave que daría en nombre de la fundación, enfatizando la alineación del programa con los valores fundamentales de la compañía de empoderamiento, innovación y administración, para cuando la Junta se reunió nuevamente en la sala de conferencias revestida de mármol con sus vistas panorámicas de la ciudad. Nuestro plan estaba en marcha, y cuando las cámaras se encendieron y las primeras preguntas resonaron, ¿fue esto un intento de desviar la atención del bajo rendimiento del trimestre pasado? Dividida entre su deseo de apoyar a Roberto y el temor de que su amor pudiera destruir sus vidas, y en ese momento, el mensaje frío del sistema resonó en su mente. Continuar tasa de captura, 82%, pero la vida real no ofreció un comando claro a seguir. En cambio, pensó en su voto de medianoche, y supo que si se retiraban ahora, la calidez que habían encontrado el uno en el otro se congelaría para siempre. Así que idearon un plan para navegar por la tormenta.
Roberto anunciaría oficialmente un nuevo programa de tutoría emparejando a altos ejecutivos con personal junior prometedor, posicionando su apoyo silencioso a Carolina como una demostración de liderazgo corporativo, mientras que Carolina se ofrecería como voluntaria para encabezar la sesión inicial del programa, utilizando el ángulo sin fines de lucro cuidadosamente coreografiado para difundir las sospechas. Organizaron una conferencia de prensa al final de la tarde bajo la bandera de la Fundación Caritativa de la compañía, forjando un pacto de que mantendrían una estricta transparencia en el futuro y que cualquier divulgación personal se enmarcaría dentro del contexto del entrenamiento ejecutivo, no del romance. Y a medida que el reloj avanzaba hacia la llamada a los inversores, ambos se prepararon para la reacción de la junta, sabiendo que el éxito requeriría cada onza de confianza que tenían el uno en el otro, mientras se preparaban para volver al resplandor de la publicidad con su relación oculta detrás de un velo de altruismo corporativo, uniendo sus temores y esperanzas en una sola apuesta, que prometía acercarlos o destrozar todo lo que apreciaban, abriendo así la puerta para la próxima prueba que enfrentarían juntos. En el torbellino de los preparativos de la tarde que siguió a nuestro acuerdo clandestino, Roberto y yo orquestamos nuestro próximo movimiento con la precisión de estrategas experimentados. Redacté el comunicado de prensa tejiendo un lenguaje cuidadosamente elegido sobre nuestra nueva iniciativa de tutoría ejecutiva, diseñada para fomentar el liderazgo intergeneracional y la retención de talento, mientras que Roberto pulió los comentarios clave que daría en nombre de la fundación, enfatizando la alineación del programa con los valores fundamentales de la compañía de empoderamiento, innovación y administración. Para cuando la junta se reunió nuevamente en la sala de conferencias revestida de mármol con sus vistas panorámicas de la ciudad, nuestro plan estaba en marcha. Y cuando las cámaras se encendieron y las primeras preguntas resonaron, ¿fue esto un intento de desviar la atención del bajo rendimiento del trimestre pasado? ¿Había una agenda oculta? Roberto subió al podio con su mezcla habitual de carisma y tranquila autoridad, abriendo con una reverencia de respeto al presidente, antes de presentarme como su protegida elegida y la embajadora piloto de la tutoría, cimentando así mi posición profesional y nuestra propiedad conjunta de la narrativa. Y cuando di un paso al frente para delinear la estructura del programa, sesiones semanales individuales, talleres trimestrales grupales y un portal digital que empareja a mentores voluntarios con aprendices en todas las divisiones, la sutil coreografía que habíamos ensayado en tonos bajos dio sus frutos cada estadística citada y anécdota compartida, iluminando el beneficio mutuo de la iniciativa en lugar de cualquier conexión personal entre nosotros. Para cuando comenzó la sesión de preguntas y respuestas, nuestros colegas corporativos habían pasado de ceños escépticos a asentimientos educados, luego a diálogos comprometidos sobre cómo refinar el piloto y escalarlo globalmente. Y cuando la pregunta final, ¿cómo medirán el éxito de este modelo de tutoría?, aterrizó en mi escritorio, respondí con una proyección segura de puntos de referencia de KPI, métricas de retención y ROI proyectado durante el próximo ciclo fiscal, entrelazando un testimonio personal sincero sobre el poder transformador de la orientación y el apoyo. Todo el tiempo posicionando a Roberto como un líder visionario profundamente interesado en cultivar el talento más allá de las meras relaciones transaccionales. A medida que los micrófonos se bajaban y el paquete de prensa se arrastraba de nuevo a sus asientos para presentar una cobertura brillante, Hawthorne Enterprise presenta un innovador programa de tutoría. La protegida del vicepresidente promete una nueva era audaz de liderazgo. Intercambiamos una mirada de complicidad a través del escenario. Sus ojos reflejaban orgullo y alivio. Los míos brillaban con reivindicación y el tierno reconocimiento de que nuestro vínculo clandestino había sobrevivido a una prueba de fuego. El clímax del día llegó cuando el presidente tocó el micrófono de nuevo para elogiarnos a ambos, por restaurar la confianza de las partes interesadas y reforzar la reputación de la compañía por la responsabilidad social. Los aplausos resonaron en la sala como una ola de aprobación que barrió las dudas incluso de los tradicionalistas más acérrimos. Y en ese momento, los sistemas y políticas que una vez amenazaron con separarnos, se convirtieron en los mismos vehículos por los cuales revelamos nuestra unidad y resolución, forjando una alianza inquebrantable a la vista. Los tickers de las acciones en las pantallas en la sala de operaciones afuera registraron un sutil repunte a medida que la noticia de nuestra iniciativa y la palpable sinergia entre mentor y aprendiz
llegaba a los inversores a través de la transmisión web en vivo. Mientras que dentro de la sala de juntas, el asesor legal de la compañía retiró silenciosamente las órdenes de mordaza y las cláusulas morales que una vez se cernieron sobre mí, su presencia ahora se volvía obsoleta por la inexpugnable legitimidad de nuestra colaboración profesional, y justo cuando el último invitado se marchaba para asistir a recepciones de cócteles temáticas, liderazgo desatado, Roberto y yo nos escabullimos a un rincón apartado de la terraza de la azotea, las luces de la ciudad debajo, parpadeando como constelaciones, y homenaje a nuestra victoria compartida, donde capturó mi mano presionando su pulgar contra mi palma, en un gesto que decía más de lo que las palabras jamás podrían. A pesar del crisol corporativo que habíamos soportado, no solo habíamos sobrevivido, sino que habíamos emergido más fuertes. Nuestro secreto, compartido, sellado por el éxito en lugar del escándalo. Sin embargo, incluso, mientras saboreaba el cálido resplandor de ese momento en la azotea, un parpadeo de inquietud se agitó en el fondo de mi mente, un eco del mensaje tácito del sistema, recordándome que cada triunfo exige su precio. Debido a que el ciclo de ambición y afecto todavía tenía un giro final, esperando en las sombras, y que nuestro próximo desafío llegaría sin anunciarse, recurriendo a nuestra confianza y resistencia duramente ganadas una vez más. Listo para impulsarnos al capítulo final de nuestra historia entrelazada, cuando la pálida luz del amanecer se filtró a través de las ventanas del piso, al techo de la suite ejecutiva con sus relucientes paredes de vidrio, y el distante zumbido de la ciudad que despertaba abajo. Roberto y yo nos quedamos uno frente al otro, cada uno aferrado a los rancios restos del triunfo y el temor en nuestros corazones, porque la culminación de nuestra apuesta compartida había llegado por fin. En la quietud antes de la votación final de la Junta sobre la extensión de las iniciativas de tutoría, ambos sabíamos que cada sílaba pronunciada, cada gesto realizado se extendería a través de los corredores del poder y hacia la esfera pública, sellando no solo el destino del proyecto, sino también la verdad de nuestro vínculo. Y así, inhalé bruscamente, invocando la claridad nacida de 12 horas de insomnio dedicadas a analizar borradores de políticas y encuestas demográficas, mientras él exhalaba lentamente el peso del legado de su tío presionando como cadenas de hierro sobre sus anchos hombros, y luego con un paso deliberado, me acerqué a la plataforma donde la silla de cuero del presidente estaba vacía, su ocupante habiéndose excusado por un recado personal, dejando el metrónomo del suspenso hacer clic en el silencio, y me aclaré la garganta listo para entregar la evidencia estadística que habíamos reunido meticulosamente: un aumento del 2% en la colaboración interdepartamental, una caída de 15 puntos en la rotación voluntaria entre los empleados de alto potencial y un aumento proyectado de 7 millones en el valor de las acciones vinculado directamente al alcance del programa. Con cada número que cité, la energía de la sala cambió imperceptiblemente. La rígida postura corporativa de los financieros y directores senior dio paso a una sutil inclinación hacia adelante, como si la audiencia misma anhelara pruebas de que nuestra iniciativa trascendía la mera óptica. Roberto, de pie justo detrás de mí, ofreció un gesto de asentimiento. Sus ojos oscuros reflejaban el suave resplandor de las pantallas de datos, y en esa mirada compartida vi al hombre que una vez fue ambicioso, cauteloso, consumido por la fría aritmética de las ganancias, y el hombre en el que se había convertido a través de nuestra alianza, dispuesto a apostar su reputación y su herencia en algo tan intangible como la tutoría, y sin embargo, más humano que cualquier retorno trimestral. Y aunque el sistema en mi mente mostró su último mensaje, ajuste de cuentas, ejecutar o abortar, sabía que la ejecución era el único camino, porque no había un botón de abortar en un corazón ya encendido por la convicción. En el crescendo de mi presentación, con la última diapositiva desvaneciéndose, a negro me hice a un lado y llamé a Roberto hacia adelante, y él no dudó, con la seguridad de un hombre nacido para comandar escenarios y salas de juntas. Por igual levantó la mano para pedir silencio. Luego habló con voz baja pero resonante sobre la necesidad de empatía y liderazgo, sobre cómo incluso los competidores más feroces requieren una mano firme para guiarlos a través de la turbulencia del cambio. Y cuando concluyó nombrando explícitamente a mi protegida su coarquitecta de esta audaz empresa, como el ejemplo vivo de lo que el programa podría lograr, un silencio cayó sobre la cámara, roto solo por el suave clic de los bolígrafos en equilibrio sobre las boletas. 2 minutos después, los ojos del secretario se levantaron. 61 a favor, 2 abstenciones, 0 votos en contra. La moción fue aprobada. Una ola de aplausos surgió de los asientos escalonados, aumentando a una ovación sostenida.
cuando se dio cuenta de que nuestro experimento de vulnerabilidad y confianza mutua no solo había sobrevivido, sino que había prosperado bajo escrutinio. Pero antes de que los aplausos pudieran engullirnos por completo, Roberto lanzó un solo aliento y se volvió hacia mí, la máscara del consumado ejecutivo, deslizándose para revelar algo más suave. Gratitud, alivio y el más mínimo rastro de algo que solo había vislumbrado en los momentos tranquilos, antes de que nos enfrentáramos a la junta. Cariño, nuestros colegas, algunos todavía de pie, otros levantándose en gestos de respeto, comenzaron a salir su charla, cargada de entusiasmo sobre la próxima fase y rumores de promoción. Para aquellos que habían defendido la iniciativa, nos permitimos una sonrisa privada, un gesto que hablaba volúmenes más de lo que cualquier declaración pública podría. Y cuando los últimos rayos de sol bailaron en el piso de mármol pulido, sentí el último mensaje del sistema pulsar a través de mi conciencia. Ajuste de cuentas completo, regresar a casa. Y sé que si este fuera cualquier otro ciclo, habría presionado sí sin dudarlo. Sin embargo, mientras estaba de pie junto a Roberto, bañado en el resplandor de nuestra victoria compartida, me di cuenta de que el hogar nunca había sido un lugar sino este nexo de confianza que habíamos forjado en el crisol de la ambición y el miedo, e incluso cuando recogimos nuestros abrigos y nos preparamos para entrar en la celebración de la noche. Una velada repleta de entrevistas de prensa, brindis con champán y artículos de perfil en las revistas de negocios de mañana. Sentí el más leve temblor debajo del triunfo, una conciencia tácita de que nuestra historia, aunque momentáneamente victoriosa, aún no estaba escrita, que nuevos desafíos surgirían en los corredores que acabábamos de domesticar, y que el ajuste de cuentas que habíamos orquestado hoy resonaría en cada decisión futura que tomáramos juntos. Armados ahora con el conocimiento de que nuestra asociación podría reescribir el destino, tanto en el ámbito corporativo como en el personal, avanzamos hacia la noche uno al lado del otro, las luces de la ciudad parpadeando como brasas distantes de posibilidad, listos para enfrentar cualquier ciclo o vida que viniera después.